Con nosotros acá en el estudio, en la radio, Guadalupe Mata, que es artista marplatense, con la alegría de tenerte acá en la ciudad, porque viviste, Guadalupe, un tiempo, unos años afuera en España, en Almería, sí, con tu familia, y en esa edad tan particular, a partir de los 8 años, y ya cuando te convertís en adolescente, viviendo en otro país. Y ahora ya estás de regreso en Mar del Plata hace 5 años, una artista que está vinculada a las letras y a la pintura, una fuente inagotable de inspiración. Guadalupe, bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Vos sabés, Guadalupe, que tantos años en el programa hablamos con argentinos a la distancia y es muy, muy especial lo que se vive lejos de casa. Y vos tenés ya la posibilidad de estar de regreso. Te fuiste a los 8 años, muy chiquita, con tu familia, y hace 5 años que ya estás instalado otra vez en Mar del Plata. Sí. Cuando mirás a la distancia ese momento de niña, cuando te dijeron que te tenías que ir y que iba a cambiar tu vida, ¿qué recordás de ese momento? Recuerdo que, la mirada que uno tiene cuando uno es pequeño, ¿no? Uno quizás no está rodeado de todos los problemas o que surgen a los adultos, preocupaciones, responsabilidades, y para mí era wow, voy a ir a otro lugar, la gente va a ser genial, y tenía toda la esperanza, porque bueno, nosotros habíamos pasado la crisis del 2001 como muchos argentinos, y a causa de eso, bueno, terminamos decidiendo que teníamos que marcharnos. Y cuando empezaste a interactuar en otro país y te diste cuenta que era todo como vos pensabas, ¿o no? No era para nada como yo pensaba, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando es niño no se imagina un mundo fantástico, digamos. Uh-huh. Y claro, ahí fue como que empecé a chocarme más con la realidad y a descubrir otra cultura, ¿no? Lo que más recuerdo fue apenas llegamos al aeropuerto, a Barajas, y de repente escucho a un señor hablando extraño, ¿no? Entonces le digo, papá, pero ¿en qué idioma está hablando este señor? Y papá me dice, ¿en español? Claro, yo estaba bastante desubicada, digamos, y después, bueno, pasamos de una ciudad que era Mar del Plata a un pueblo en Almería, y claro, ahí las costumbres están muy arraigadas, digamos, todo lo que era ganadería, agricultura, era lo que más prevalecía, y yo venía de otras costumbres, ¿no? Además del hecho de que estábamos dejando a la familia. Claro. Porque allá no teníamos a nadie, simplemente teníamos un amigo que era el que nos había hecho de contacto, digamos, para poder tener, bueno, casa, un trabajo, mis papás y el colegio. ¿Y vos te fuiste de acá de Mar del Plata y de repente tuviste que empezar otro colegio, sí, otros compañeros, otros amigos? Cualquier cambio de colegio para un chico es todo un tema, ¿no? Pero sí, vos llegaste a un pueblito español, claro, Andalucía. Sí, el tema era que yo había terminado 3er grado y cuando llegué allá los nenes ya estaban terminando 4. Ah, claro. Y me insertaron directamente terminando 4. Y yo recuerdo que, bueno, era bastante complejo porque los nenes habían tenido todo ese proceso de aprendizaje durante casi ya... Sí, medio año, 3/4 de curso, y yo no. Entonces recuerdo un montón de tardes que con mis papás estábamos con los cuadernillos, los libros, y ellos se sentaban y me explicaban, y ahí fue como que empecé a remontar, pero después tuvimos una charla con la profesora, y la profesora nos dijo, bueno, yo voy a pasar a Guadalupe de grado, uh-huh, pero ella en las vacaciones va a tener que hacer cuadernillos de matemática. Creo que me dejó unos 8 o 9,
Y es como que hasta el día de hoy me acuerdo de esos cuadernillos y creo que por ese motivo con las matemáticas no me terminé llevando muy bien. Pero no es lo tuyo, vos sos artista, vos escribís, te gusta la pintura. Y también es interesante, Guadalupe, cómo ver... porque imagínate que tantos argentinos que han salido al mundo y se han llevado a sus hijos chiquitos, porque así es como la vida se presentó, sí. Y escucharte a vos narrar lo que viviste hace unos años, tenés 21 recién cumplidos, sos muy joven y bueno, aquellos 8 años quedan re lejanos, pero los tenés tan vívidos, porque para una nena salir de repente del país y encontrarte con una cultura nueva debe haber sido muy fuerte. Y ahí es donde empezaste a explotar tu beta artística. Sí, porque comencé luego de la primaria y me fui a un pueblo que estaba cercano, porque el pueblo era tan pequeño que ya llegaba a un punto donde no había más grados. Entonces trasladaban a los niños que continuaban, los trasladaban a otros pueblos, ¿no? Eso lo hacía... la comunidad de Andalucía, digamos. Claro. La Junta de Andalucía. ¿Te fuiste de Almería a otro pueblo? En realidad, en realidad yo estaba en Arboleas, en un pueblo de Almería, y de ahí nos trasladaban a Albox. No recuerdo bien cuántos kilómetros, pero eran 20 minutos llegábamos, o sea, 20 minutos, media hora estábamos ahí. Y ahí podíamos decidir 2 institutos. Si había uno que tenía como otra beta, digamos, más artística, me interesó y comencé ahí. Y ahí fue cuando conocí a un profesor que era nuestro profe de literatura, que se llama José Escanes Carrillo. Y ahí él nos empezó a mostrar, ¿no? Tenía como esta cuestión de clase magna y nos contaba de Don Quijote, de no sé quién, de no sé cuánto. Y ahí fue como que me empecé a sumergir en ese mundo que me pareció fantástico. Y Pepe es un profesor que se involucraba mucho con los chicos y con el instituto también, con la institución. Entonces él promovía muchos certámenes, preparaba los festivales de teatro que se realizaban todos los años, festivales de poesía internacional. Entonces era como que de a poquito y hablando con él, y él también muy interesado por la cultura argentina. Qué lindo. Me empecé a sentir más compenetrada y bueno, él al ser una persona mayor también en ciertos momentos, sobre todo cuando nos tuvimos que volver a la Argentina, estuvo muy presente para mí. ¿Y cuándo te diste cuenta vos que como argentina, insertándote en una nueva cultura, empezabas a extrañar o que te tiraba a Argentina? ¿O eso te pasó todo el tiempo? Y eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Creo que son... eran como etapas, ¿no? En el año, yo decía esto, en el año tenías una etapa donde recordabas y querías estar ahí con todas tus fuerzas, y después como que eso apaciguaba un poco y volvía. Creo que cuando vos tenés a tu familia y tenés el amor de por medio, creo que siempre está esa añoranza y extrañar estar con la otra persona. Por eso creo que en ese sentido... nosotros como familia hemos podido valorar mucho más que capaz que otras situaciones familiares que se pelean y demás. Creo que a pesar de estar tan lejos, nosotros estábamos muy cerca. Claro. Y eso creo que generó un espíritu entre nosotros que cuando nos... volvíamos a reencontrar, eran los mejores momentos después de un montonazo de tiempo y los aprovechábamos al máximo. Y es hasta el día de hoy que eso lo valoramos muchísimo. Qué bueno, y también darse cuenta de eso, ¿no? Sentirse más unidos en una situación así, y esa temática también te impulsó un poco a escribir, ¿no? Empezaste a exteriorizar a través de las letras. Sí,
la realidad es que, bueno, Pepe me había incentivado mucho. Yo decía, no, pero Pepe, yo no sé escribir, no. Y él me dijo, no, vos podés, mirá lo que me presentaste. Un día me aparezco en su despacho porque él estaba en la jefatura, digamos, del área y de la institución. Le presento algo que había escrito y me dijo, no, acá podemos arreglar esto, lo otro. Y a partir de ahí, digamos, toda la cuestión vivida me empezó a... Esto de la poesía me ayudó a canalizar y así fue como terminé escribiendo un poemario, porque él me incentivó, él me dijo, mira, hay un certamen de poesía en tal pueblito, porque allá, viste, se promueve muchísimo eso para los chicos. Y me dijo, ¿por qué no participás? Y dije, bueno, lo voy a pensar. Y bueno, y empezaba cada día y fue como un recordatorio, ¿no? Porque la idea del poemario, yo en ese momento ya sabía que me tenía que volver. Entonces era como que no me quería volver porque yo ya me había arraigado. Después de un tiempo que me costó adaptarme, ya estaba arraigada a ese lugar y a esas costumbres y era un poco complejo. Entonces la poesía me ayudó a canalizar eso y el poemario cuenta la historia de nuestra, digamos, el hecho de tener que partir de Argentina, llegar allá, las distintas situaciones que uno va pasando, cómo uno tiene que ir madurándolas también. Y después, bueno, el hipotético regreso porque yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, al final, después de 5 años acá, ya puedo decir que estoy fuertemente arraigada nuevamente. Bien. Acá costó lo suyo, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, llegamos acá y claro, está este desfasaje, viste, de los ciclos lectivos. Entonces, porque vos volviste 15, 16 años tenías cuando... Claro, cumplí 16 acá. Y tuviste que readaptarte otra vez al colegio. Claro. Entonces tuvimos que empezar a ir colegio por colegio con papá. Me acuerdo todas las mañanas levantarnos e ir y preguntar a ver si yo podía ir como oyente, como la figura de oyente, pero hoy en día eso está medio ya en desuso. Y capaz que eso de ir como oyente me iba a ayudar como a adaptarme a poco. Y al final con FASTA nos abrió las puertas. El director Aldo Porras me abrió las puertas y empecé ahí. Y ahí, bueno, conocí a un amigo que también le gusta mucho escribir. Él está estudiando letras ahora. Y ahí empezamos a compartir y ahí ya me enganché. Bien, qué bueno. Sí. ¿Y cómo fue tu sensación cuando en tu casa de repente, cuando estaban en España todavía, se empezaba a hablar de la posibilidad de volver? ¿Eso se fue madurando de a poco o de un día para el otro surgió y se vinieron de vuelta? En realidad, un niño cuando está en esas situaciones, muchas veces los papás no le cuentan todo. Entonces probablemente muchas de las cosas que mis papás ya estaban madurando, yo no las sé. Claro. Pero recuerdo, porque estaba muy mal la cuestión del trabajo, mi mamá hacía ya, creo que un año o más de un año que estaba sin trabajo, estaba en el paro. Y papá comentaba que era complicado el tema del trabajo, que cada vez era peor, y un día lo echan. Y entonces ahí yo me di cuenta de que la cosa no estaba funcionando. Claro, porque ustedes como familia se fueron a España a buscar mejores oportunidades y cuando las cosas no funcionan, pues, ¿para qué nos vamos a quedar, no? Si hicieron esa pregunta. El tema, bueno, es que nosotros habíamos estado viviendo con lo que habían ganado papá y mamá.
Entonces fue complicado comprar los pasajes para el regreso. Y ahí recuerdo muy bien una charla donde estaba papá, mamá sentados al lado mío y estaban mis hermanos conectados por vía Skype. Y entre todos buscamos la forma para poder volver y cómo íbamos a hacer que la mudanza, porque nosotros nos habíamos radicado ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí mi papá me dijo, nos vamos a tener que volver. Y ahí fue como que se me cayó el mundo. Y dije, ay no, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, a partir de ahí fue como que con este poemario me ayudó y me di cuenta que siempre el arte me ayudó a canalizar de alguna forma a todas estas situaciones, ¿no? Porque uno, sí, siendo niño, si bien hay cosas que no las ves o no las entendés, te das cuenta y vas madurando cosas mucho más rápido que capaz que otros niños que no tuvieron que pasar por estas situaciones. ¿Te animás a leer algo de lo que escribiste en esa situación? ¿Te animás? Bueno, sí, a mí me encanta. Guadalupe Mata. En ese momento, cuando escribiste esto, por ejemplo, estabas, ¿ya sabías que ibas a volver? ¿Ya tenían la idea de el retorno a la Argentina? Sí. Sí, ahí ya sabíamos que íbamos a volver. Y entonces esto me ayudó como a recordar todo eso que habíamos vivido anteriormente y buscar en algún punto mediante las letras un futuro que fuera bueno, ¿no? Porque el hecho de tener que volver, si bien nuestra familia nos apoyaba y demás, era bastante complejo porque nosotros nos habíamos ido para buscar oportunidades. Y bueno, no salió durante un tiempo y después no funcionó. Claro, pero es un escalón, una parte del camino, ¿no? Sí. Y eras preadolescente y escribiste esto que nos vas a leer en España. Acá el poema se titula Como agua entre los dedos y dice así. Tener miedo al retorno de vivir de un pasado tantas veces soñado y que ahora es algo remoto y extraño que la vida me vuelve a enfrentar. Pensar que las fuerzas se acaban, que tanto sufrimiento fue nada, que el alma se ha aferrado a un dulce y triste recuerdo. Saber que el mañana es la vida, acariciar los nostálgicos abrazos que con el tiempo se desvanecieron en fotografías de papel viejo. Como agua entre los dedos, dejé escapar tiernos y dulces pétalos que se volvieron a abrir con el tiempo después de un seco y gris día de invierno. Qué lindo, hermosas palabras y me imagino el contexto en el que lo escribiste y todos los sentimientos y la incertidumbre de volver a qué vas a hacer en Argentina de nuevo. Son sensaciones que evidentemente al volcarlas a través de un poema te hicieron sentir mejor. Sí, yo recuerdo que una vez escribiendo este poema voy a la cocina que estaba mamá y le dije, mamá, escribí este poema, y me acuerdo que cuando se lo leí se le cayeron, ¿no?, las lágrimas. Y sí, era como un momento bastante susceptible, pero gracias a Dios teníamos gente que también nos estaba apoyando, porque ahí nos hicimos amigos de unos mendocinos y compartíamos muchas experiencias porque ellos también tenían niños, entonces yo era como que me relacionaba muchísimo con ellos. Y generalmente siempre yo tendía a relacionarme con inmigrantes porque sentía como que esta cuestión de el haberse ido era algo que lo podían entender la gente que se había ido, justamente. Claro. ¿Y a vos en qué crees que te cambió haber tenido la experiencia de vivir unos años afuera desde chiquita y además porque muchos como vos tienen la chance, porque sus padres se van y se quedan a vivir en otro país y pasan muchos años fuera y quizás no tienen la chance de volver o no quieren volver a la Argentina? Claro. Vos que fuiste y volviste, ¿en qué crees que te cambió haber tenido esa experiencia?
primeramente creo que me hizo madurar muchísimo, porque yo me fui de niña, ya te digo, yo me imaginaba que iba a ser, no sé qué me imaginaba ahora mismo. Un mundo ideal. Claro, era, wow, me voy de viaje, alucinante. Y sí, fue alucinante porque descubrí un montonazo de personas que me abrieron el mundo a esto del arte, que yo no lo conocía para nada. Y también allá esta cuestión de la cultura se fomenta mucho. Entonces nosotros casi todos los fines de semana aprovechábamos, agarrábamos el autito y nos íbamos para algún lugar para conocer, ¿no? Y eso a mí lo tengo muy, muy dentro mío, porque ahora, bueno, digo, ¿cómo puede ser yo tan chica haber visto, no sé, cuadros del Greco, ir al Museo del Prado, y otras cuestiones, ir a Toledo, conocer toda esa ciudad bellísima? Y eso creo que son experiencias que uno guarda y que también te cambian la visión de las cosas. Y cuando volviste a Mar del Plata, ¿sentías ese choque cultural inverso? Porque es tu propia cultura, pero no te sentís muy... Es como raro, ¿no? Ese volver. Sí, fue muy extraño, sobre todo porque, claro, la gente me recordaba de pequeña, sobre todo mi familia me recordaba de pequeña, y yo ya no era ninguna pequeña. Es más, yo ya me sentía, ¿no? Adolescente, como toda adolescente que cree que lo puede todo, y creo que ese choque, ¿no? De que las cosas habían cambiado y que yo no había estado en ese periodo y que yo también había cambiado. Pero no fue tanto el choque cultural, porque nosotros, si bien no teníamos muchos amigos, con los amigos que nos rodeábamos eran con gente argentina. Y después yo, por ejemplo, hablaba así en español en el colegio como para integrarme, pero siempre en casa era argentino y mamá buscaba, no sé, hacer alfajores de maicena, torta, dulce de leche, siempre eso, ¿no? El tema del asado, siempre como que le buscábamos la vuelta. Y ese complot entre los tres creo que fue bueno para mí al regreso acá, porque nosotros también seguíamos unidos y el apoyo de ellos también fue muy importante. Qué lindo, fundamental esto que decís, Guadalupe. Y artísticamente, ¿cómo continuaste acá? Porque Mar del Plata es difícil para la cultura. ¿Te encontraste un espacio, alguien que te incentivara la posibilidad de escribir, publicar, compartir tu arte? Porque también te metiste en el mundo de la pintura. Claro, en realidad en el mundo de la pintura me metí también allá en España. Un día de Reyes mi mamá me regala un cuadro que estaba dibujado, y empiezo a pintar, ay, pero esto es súper interesante, ¿cómo estoy haciendo esto? Pero mirá, a mi mamá ya le gustaba mucho hacer artesanías y yo ya de chica, digamos, me gustaba dibujar. Y empecé a hacer cuadros, y el director del instituto en España me dijo, estuve viendo tu página, porque mi profesor me había incentivado en hacer una página con cuadros, y se ve que, bueno, mi profesor tipo, no sé, hada madrina agarró y le envió el link al director. Y el director me dijo, ¿querés participar en el Festival de Arte y hacer una muestra? Bueno, y ellos, el director me financió todo lo que era difusión y demás. Y, digamos, logré vender todos los cuadros menos uno. ¡Qué bueno! Sí, que luego no me volvió a pasar, pero... Un incentivo. Claro. Y a partir de ahí es como que empecé de forma autodidacta. Cuando llegué acá, claro, yo estuve como un medio año sin ir a la escuela, nada, prácticamente, ¿qué iba a hacer? No conocía a nadie, y entonces empecé a buscar un atelier, un taller de dibujo y pintura. Claro.
Y ahí encontré una profe que es fantástica esa señora, es genial. Y me abrió también la mente para un montón de cosas. Ella se llama Vanessa Levitsky, tiene el Atelier de Marte. Y lo bueno era que también había otras personas, gente mayor que también estaba pintando. Vos aprendías de ver al otro, aprendías de verla a ella también como realizaba sus producciones, y a partir de ahí me empecé a formar, porque antes era pura intuición, ¿no? E ir a muestras. Ella en su atelier también hacía muestras de fin de año, entonces yo siempre la acompañaba y la ayudaba, y eso me gustaba mucho porque yo veía esa pasión que ella le ponía a su obra, también la ponía a la hora de armar las exposiciones, que todo quedara bien, y aprendí muchísimo de ella. Qué bueno, porque además se te nota eso, que tenés ganas de aprender y tenés esa sensibilidad de apreciar y observar a los demás, de una interacción que hay, ¿no?, entre la gente que te puede dar algo para que vos puedas seguir preparándote y también abrirte vos a dar lo tuyo, ¿no?, como artista, a escribir y animarte a que se lea y se conozca, o pintar y mostrar, como acá me mostrás lo que tenés acá con esta carpeta, se llama Lazos, Guadalupe Mata, Guillermo Pinuer, María Laura Vázquez. Esto para exponer es bellísimo. Yo lo veo acá en un papel. Esto para verlo debe ser realmente lindo para apreciar. Esto que estás armando con tus compañeros, ¿de qué se trata? Lazos. Lo empezamos primeramente con Willy a pensar, y le propuse, ¿no? Me parecía interesante poder armar una muestra colectiva, porque generalmente siempre uno expone solo, o si no, se arman muestras colectivas, pero es un organizador que invita a un montón de personas. Te digo, ¿se pueden generar en Mar del Plata cosas y buscar espacios para exponer? Yo creo que si vos le ponés la voluntad y la fuerza y tenés el ímpetu de conseguirlo, de lograrlo, y tenés la buena voluntad, ¿no? Yo creo que con eso estés donde estés. Uno lo puede lograr. Y aparte también, a mí creo que siempre me interesó también involucrarme con las instituciones. Y también me involucré mucho allá en España, y también acá en FASTA también lo logré porque, encontré a personas que también estaban interesadas en la cultura, ya sea la música, la literatura, la pintura, y entre nosotros terminamos armando una comisión de arte y armábamos ciclos de cine en el colegio, buscábamos gente que donara cuadros. Armamos muchísimos eventos, y bueno, es importante hasta el día de hoy, como chicos que ya egresaron recuerdan esos momentos, y que uno, bueno, qué sé yo, quiso dejar su granito de arena, o agradecer también a la institución, porque no todos me habían brindado la oportunidad de ir a un colegio, ¿no? No me habían abierto las puertas. Y digamos, Aldo, el director de FASTA, sí. Y eso es interesante. Y en cuanto a lo de esta muestra grupal, la intención era eso, poder generar algo entre nosotros tres, partiendo del concepto de textura, que si bien es un concepto amplio, lo interesante era poder plantear desde la diversidad de estilos un punto de unión entre los tres, ¿no? Que no todo tiene que ser igualito, un estilo con respecto al otro, o que tenga que, sino el interés por buscar esto de la diversidad. Está bueno, está bueno. Y decime, ahora, además de todas las cosas que te van surgiendo como proyectos y cosas que querés generar, porque te veo en ese sentido bastante inquieta, y bienvenido sea, porque así es el arte, ¿no? Sí. Estás dando clases además de dibujo. Sí, estoy dando clases de dibujo y pintura. Esto surgió un día
porque también me gusta ilustrar, es como que no me puedo quedar con una sola cosita, necesito ampliar y trabajarlo desde las distintas ramas artísticas, ¿no? No solamente quedarme en pintura, dibujo, escultura. Y estaba con la escritora del cuentito este infantil que se llama Coquito Caracol, la escritora es Mariela Castellote, y estábamos en una librería, la librería era espectacular, yo veía y tenía toda una magia ahí, cada rinconcito, viste, tenía su lugar, su energía, digamos. Parecía mágico. Y empiezo a hablar con la dueña del lugar, y entonces la escritora agarra y le dice, ella pinta también. Entonces es como que hizo de intermediaria, y luego fui, como yo estoy estudiando profesorado en la escuela Martín Malarro, fui, le presenté el proyecto y me dijo, vení cuando quieras, no hay problema. Viste, esa gente que se abre sin pedir nada a cambio, no sé. Hubo una conexión entre ustedes. Sí, impresionante. Y a partir de ahí empecé a dar taller para niños de dibujo y pintura en Casa Cronopia. La librería es Casa Cronopia, que queda entre Mitre entre Belgrano y Moreno. Y el taller de niños son todos los viernes de 5:30 a 7, y de adultos los sábados. Qué bueno, o sea, Guadalupe, estás haciendo varias cosas, estás contenta de estar en Argentina, en Mar del Plata. Sí. Ahora, como vos decís, pasaron 5 años desde que volviste desde España y estás totalmente adaptada y contenta. Sí, creo que recién este año puedo decir, estoy arraigada acá y siento que acá se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces nosotros miramos afuera, ¿no? Miramos lo que no tenemos y no vemos lo que tenemos y no lo apreciamos. Y eso lo trasladé y lo aprendí con mi familia, con amigos, pero también en la cuestión cultural. Acá hay muchísimas cosas para producir, para poder explotar. Y capaz que uno deja la mirada mucho en lo externo y no se compenetra con esto. Y me parece que es muy importante. Y sobre todo con la ciudad de Mar del Plata, porque, bueno, nací acá y tengo todas mis experiencias y mis recuerdos están acá también. Qué lindo, porque además pensá que en tu vida, en tu corta vida, 21 años apenas, estuviste muchos años afuera, entre tus 8 y los 15, en España. Sin embargo, no cambia lo que vos sos en Mar del Plata y lo que sentís en la ciudad en la que vivís. Y por último, Guadalupe, la verdad que me encanta charlar con vos, y me gusta la gente como vos, que es sensible, es abierta y sobre todo vas para adelante y generás cosas. Tu familia en esto ha sido también fundamental y te ha apoyado seguro, tus padres, y también tenés esta cosa de tener a los hermanos en un lado y en otro, porque cada uno en su profesión, en su tarea, han vivido en distintos lugares, y eso también a vos te forma como persona, ¿no? Como que cada uno en una familia unida, quizás más allá de la distancia, siguen estando más unidos a pesar de la diferencia de kilómetros. Como vos decís, es un puente, ¿no? Y eso es lo que uno siente con la familia, más allá no hay fronteras, no existen, y más hoy en día con las tecnologías, ¿no? Y en eso es muy destacable, porque yo, por ejemplo, siento a mi hermana que está ahora conmigo, a mi hermano también, entonces es algo más allá del contacto físico, creo que va para otro lado, ¿no? Seguro. Bueno, tenés una hermana viviendo en Río de Janeiro, en Brasil. Sí. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana está estudiando, bueno, ella ya hizo el doctorado, posgrado en una cuestión de medicina, ¿no? Pero se enfoca en el estudio del dengue. Un tema muy suscitado últimamente, sobre todo en Brasil. Y se especializa mucho en la cuestión del dengue, sobre todo ahora, bueno, que está el chikungunya. Bueno, es un tema muy preocupante. Sí.
Bueno, próximamente seguro voy a hablar con tu hermana en Río de Janeiro, que me encantaría. Y con tu hermano Marcos no, porque ya hablé muchas veces. Con tu hermano Marcos Mata, basquetbolista hasta ahora de la selección argentina y campeón reciente ahora con San Lorenzo y con toda su vida acá en Peñarol. Estoy encantada de haber descubierto a la hermana que habla de Marcos Mata, porque Marcos habla muy poquito, no le gusta mucho hablar, y vos, Guadalupe, la verdad, nos llenaste de conceptos, de ideas, de palabras, y nos encantó, la verdad, tenerte en el programa. A mí también, estaba un poco nerviosa, tú también, voy a admitirlo, pero la verdad es que te admiro. Justamente estaba hablando con mi novio de esto de venir acá, estar pensando en la cuestión de dirigir el programa, buscar historias y que todo sea por tu mano, ¿no? Y que eso es muy, muy destacable, porque uno tiene que tener pasión para hacer eso. Realmente, y de eso se trata, tanto como vos tenés esta pasión por ser artista, por escribir y pintar. Me encantó haberte tenido en el programa, Guadalupe, y muchas gracias. Cualquier cosa, obviamente, en materia de difusión, estaremos encantados de dar a conocer todo lo que estás haciendo como artista en Mar del Plata, porque también sentimos como que te recuperamos, ¿no? De España te trajimos para acá y nos encanta que estés cómoda en tu tierra. Muchísimas gracias. Guadalupe Mata es artista marplatense, escribe, pinta y hace un montón de cosas más, da clases y todo lo que va a hacer todavía. Una argentina que vivió en España con su familia entre los 8 y los 15 años, pero un día la familia encaró la experiencia también movilizante de volver.